¿Cómo están? Qué padre estar aquí por tercer año consecutivo en Decididas. Estoy, de verdad, no saben lo contenta, lo emocionada, lo honrada de poder platicar con estas mujeres tan chingonas, tan inteligentes, visionarias y sobre todo creativas, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. No, arranquemos. La creatividad puede transformar industrias y conectar personas. Mi pregunta para ustedes sería, ¿cómo describirían el impacto de su trabajo en la cultura y en la manera en que las personas lo experimentan? Si quieren, podemos arrancar con, y yo así de que, maestra, de que, Micaela, venga. Bueno, hola, primero. Me encanta la palabra impacto porque ya como que la usamos tanto, ¿no? Como positivo pero negativo, pero ahora en la plática pasada que me quitaron a la mitad porque como me tocaba el panel no la pude terminar. Pero hablando de impacto, el impacto tiene, o sea, se me hace como algo muy importante de qué hablar porque empieza en lo minucioso, empieza como en tu actitud en el día, en cómo te despiertas. Y un poco para mí es como la filosofía de trabajar. Yo me dedico a la comida, a la gastronomía y experiencias alrededor de eso. Y para mí el impacto relacionado con la creatividad tiene que ver con una actitud de cómo quiero yo vivir mi día y cómo eso va a impactar. Y los que nos dedicamos a cosas culturales o creativas, pues es muy lindo porque sí hay un impacto real en toda la gente alrededor. Por supuesto en los que trabajan con nosotros, pero en nuestros clientes o si no son clientes, si son público en general. Y hay un impacto en inspirar, en innovar, en cambiar, en cuestionar. Entonces, para ser breve, yo creo que, digo, el impacto es como un dominó, pero empieza como en tu actitud de tu día a día. Me encanta esto que mencionas del cuestionar, qué importante es, ¿no? Y siento que de eso también se trata este foro, de hacernos las preguntas de pronto incómodas, pero para accionar después. Kiara, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kiara, soy cantante y actriz. Y esto es algo que pienso mucho porque inevitablemente uno al hacer música y como hacer estas cosas que son tan públicas y que de repente también tu vida se vuelve pública, no sé, como figura pública hay mucha responsabilidad en el impacto que uno genera en la gente. Y, y creo que es algo que se tiene que tomar como con mucho peso porque siento que hay una liviandad hoy en día un poco en el tema de que hay tanta gente conocida, tanta gente que influencia a gente joven, como el poder de las redes sociales es muy heavy y hay que tener como mucha conciencia con el mensaje que da uno, que es algo que a mí me interpela mucho. Desde lo que hablo en mis canciones, desde los proyectos que elijo hacer como actriz, lo que posteo en redes sociales, las opiniones que hago públicas, digamos. Creo que sí, que hay mucha responsabilidad ahí. Por ese lado, eso, y por otro, después como hay una parte muy linda de ser artista que es cómo eso impacta para bien, o para mal también, pero cómo marca la vida de las personas, la música, las películas, pero especialmente la música. A mí me ha impactado muchísimo la carrera y la música de muchos artistas y las relaciono con momentos muy específicos. Es como un olor, como un sabor, como o sea, la música es muy así, ¿viste? Como que te lleva a memorias muy profundas, entonces es loco, porque eso no depende del artista. Eso va más allá de lo que uno le interesa decir o compartir, pero sí, es como, sí. Es loco porque uno hace
esto porque le apasiona, pero a la misma vez hay un factor que es medio incontrolable, que es el impacto que tenés, cómo acompañás la vida de las personas sin saberlo. O sea, sabiéndolo, pero no sabiendo tanto. Petrushka. Bueno, yo soy diseñadora de formación, pertenezco a una agencia EFED, donde justamente yo tengo a mi cargo el área creativa. Y en mi experiencia, vasta experiencia, algunos años ya, me he dedicado mucho al sector cultural. Y justamente más allá como de llegar a las audiencias y tener como esta visibilidad de proyectos, creo que el impacto que a mí en lo personal me ha generado gran satisfacción es que estos proyectos justamente han resarcido parte del tejido social, ¿no? Que ha llegado a finalidades justamente donde eran núcleos con alto índice de violencia, y gracias a estos proyectos se ha disminuido el índice de violencia, ¿no? También llegan muchos mensajes de gente agradeciendo que gracias a estos espacios o a estos festivales han encontrado una forma nueva de expresarse y de salvar vidas, ¿no? O sea, ya sea que están en medio de una gran depresión y encuentran justamente en estos elementos de cultura una herramienta para salir de una depresión, encontraron herramientas para ganarse la vida de una forma para expresarse, ¿no? En vez de tener otras actividades menos positivas, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido como muy gratificante en mi carrera, ¿no? Saber cómo sí sirve, ¿no? Cómo sí funciona toda esta labor. Y justamente el tema de esto, de hacer aliados, ¿no? De trabajar en equipo, ¿no? De ver cómo sumar los esfuerzos de todos, al final sirve, ¿no? Y funciona, y hay un regreso que es bien noble, ¿no? Que es justamente resarcir el tejido y salvar vidas. Uy, me encanta el tema de la colaboración, que lo estamos viendo cada vez más, ¿no? La importancia digo, lo vemos todo el tiempo, obviamente, en la música, y también en la moda, pero estas colaboraciones qué poderosas son, ¿no? Y cómo de pronto dos personas que nunca creeríamos que pudieran hacer un proyecto juntos, de pronto hacen algo, y la sorpresa, y siento que eso es lo más increíble de un proceso creativo, ¿no? Anabel. Bueno, yo les puedo platicar desde el punto de vista de Proyectos Públicos. Proyectos Públicos es una plataforma que rescata edificios y espacios arquitectónicos, pues para abrir sus puertas y pues promover la cultura, ¿no? Tenemos un modelo de negocio muy especial, porque a través de la renta de nuestros recintos promovemos una comunidad de creativos, y que está como constituida por 60-70% de mujeres, ¿no? Wow. Entonces, desde mi cancha, que es marketing y comercial, es ser un punto de conexión, ¿no? Un puente entre marcas y creatividad, proyectos y artistas creativos, ¿no? Y entonces hacer un poco como pues asegurar esta conexión, ¿no? Y que no siempre sea como separado, ¿no? Esta parte como más económica y financiera, y la parte cultural, ¿no? Entonces eso es pues 100% nuestro propósito en Proyectos Públicos. Carla. Hola a todos. Pues al ser directora de Vogue México y Latinoamérica, creo que para nosotros pues ha sido súper importante, y aparte se mide, ¿no? El impacto que tenemos, lo vemos a diario en nuestras redes sociales, en nuestra página a la que entra pues millones de personas al mes. Entonces para nosotros pues sí es algo súper importante, porque lo vemos, ¿no? O sea, vemos que, no sé, 30,000 personas hoy se metieron a ver un artículo de unos tenis. Entonces, si nosotros podemos, por ejemplo, hablar sobre los diferentes tipos de cuerpos con esa foto, por ejemplo, antes me acuerdo que hace 2 años me escribió alguien y me dijo: veo que hicieron increíble cuando pusieron a Yalitza Aparicio en la primera portada de Vogue, la primera mujer indígena en una portada de Vogue a nivel global, pero les hace falta más representación con mujeres afromexicanas, ¿no? O sea, como que antes no sentíamos que, bueno, es la página web y no es como la revista. Y no, sí, o sea, todos los días, todos los artículos de lo que hablamos de belleza, de lo que hablamos de cultura, pues impactan a la persona que los lee, a las
¿no? Entonces, es, pues, saber y considerar que estamos hablando de un base de maquillaje. Quizá usamos a una modelo para esto y a otra modelo. Entonces, eso se me hace increíble que lo podemos hacer y que tenemos pues ese impacto y que a través de este medio podemos cambiar la percepción de lo que es belleza, de lo que es, lo que se da a conocer de México y Latinoamérica. Entonces, pues a través de esta gran plataforma que tenemos y con la comunidad que hemos creado, pues creo que todos los días es poner a pensar cómo va a impactar, qué podemos hacer para dar más visibilidad a quizá personas que no la tienen, etcétera. Entonces, Y esta diversidad también, ¿no? En la que han empujado todos Exacto. estos años, O sea, que creo también es que- riquísima. que es importante y justo puede ser en un artículo que le va muy bien, que estás hablando de base de maquillaje y que vas a un banco de imágenes y dices, ¿por qué hay pura rubia, no? O sea, ¿por qué no? Y hablas con ese banco de imágenes, oye, estamos en México, necesitamos pues mujeres de diferentes tallas, de diferentes con diferentes tonos de piel, como que todo eso, o sea, pensar en eso y pensar cuando estamos ilustrando estos artículos, la diversidad de gente que lo está leyendo. Petrushka. Sí, sí, por supuesto. Claro. Solo quería agregar algo que salió un poquito de todo lo que dijimos, y es la responsabilidad. O sea, al final como que cada uno nos dedicamos a diferentes cosas y seguramente a ustedes a otras muchas distintas. Y la responsabilidad de las decisiones que tomamos día con día y del impacto que tenemos, ¿no? Con 300 personas que visitan a lo mejor uno de mis lugares en un día, pero los millones de personas que visitan tu sitio, los que te van a ver a un concierto y los que van a un evento y los que van a Prim, ¿no? O sea, hay un impacto gigante en las decisiones que tomamos, porque a veces para nosotros es nuestro trabajo del día a día y se nos hace muy normal tomar una decisión u otra, o porque ese día mi humor, o porque alguien opinó, pero no, es como yo creo que muy importante que no se nos olvide la responsabilidad que tenemos, ¿no? Y yo pues obviamente en mi cancha pues soy muy clavada de por qué este ingrediente y por qué esto y por qué no el otro, ¿no? Y creo que bueno, es eso, es como recordar esto. Y lo otro que me gustó mucho que dijimos por ahí fue como este puente, o sea, el impacto no es de aquí para allá nada más, también es de allá para acá, lo que veo, lo que escucho, lo que huelo, y eso me impacta a mí. Entonces también seamos responsables de los estímulos que recibimos, porque eso va a ir de vuelta de otra forma. Creo que es importante destacar que ahora como que ya todos, aunque tengas 10 followers o 1 millón, ¿no? Al final te impacta, o sea, todo lo que dices, todo lo que subes, o sea, siento que sí es algo de que tenemos que estar súper conscientes porque todas al final estás influyendo a alguien, ¿no? Aunque sea a tus 5 personas que te siguen, lo que sea, sí, pero sí es como algo que tienes que pensar muy responsablemente. Perdón. Gracias por mencionarlo. Sí, porque vivimos en un mundo donde pareciera que todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Y de pronto es como de, no, sí tienes que pensar en el de al lado. O sea, sí tenemos que crear esta conciencia. Y me encanta que ustedes lo hagan a través de sus proyectos. Petrushka, hablando de estos puentes de los que hablaba Micaela, ¿cómo logras que la imagen y la creatividad no solo comuniquen, sino también conecten con las audiencias de manera auténtica? Justamente yo soy el puente también, ¿no? Como esta parte de hay alguien que tiene un mensaje, ¿no? Un mensaje que dar, llámese cliente, ¿no? Es alguien que tiene algo que decir y de este lado hay alguien que lo va a recibir, ¿no? Que es una audiencia. Y entonces como el primer eslabón es justamente atender y escuchar plenamente ese mensaje. Y justamente desde la agencia ha funcionado muy bien el hecho de, por ejemplo, yo en mi labor sea una cómplice. O sea, justamente es ponerme en los zapatos y en el proyecto del otro. O sea, no como un externo, sino justo involucrarme porque eso te da otra perspectiva del proyecto. A lo que voy es que muchas veces el mensaje no necesariamente es el correcto, el que el cliente tiene en mente. Entonces, justamente tú colaboras, impactas y pules ese mensaje. Y una vez que tienes ese mensaje muy redondo, se divide haciendo así como un baby resumen. Son como 3 fases, ¿no?
La primera sería conocer a profundidad a tu audiencia. O sea, la audiencia es Importantísimo el en todos eje. los proyectos, sí. Pero justamente como despegarte de ti, o sea, porque si tú vas como justamente con tu estructura y con todos tus conocimientos y con todo lo que llevas cargando, muchas veces no permeas en la audiencia, o sea, no permites justamente conocer quiénes son, ¿no? O sea, vas con unos lentes y un filtro siempre como de, tal, desde tu perspectiva. Entonces, justo la idea es también desdibujarte para dibujarte en el otro, o sea, y entender qué le da miedo, o sea, qué lo mueve, cuáles son sus valores, ¿no? Cuál es su contexto, vaya, entenderlo, ¿no? O sea, no desde un googleo y veo quién eres, sino justamente sí comunicar y adentrarte en esa parte. Y una vez que tienes toda esa información, el segundo punto sería entregar una propuesta auténtica, ¿no? Es decir, que tenga un propósito y que sea veraz. O sea, que nunca puedas perder de vista, o sea, la información que te dio el cliente ni la información que obtuviste de tu audiencia. Y entonces tu propuesta tiene que ser fiel a eso, ¿no? A ese propósito, para que en realidad funcione. Y el tercero es el que hace el catalizador, que es involucrar emociones. Las emociones hacen que se active justamente el círculo, ¿no? O sea, se cierra ya el círculo y entonces pasas de tener una comunicación, que generalmente es lo que pasa en todos lados, o sea, ejerces un ejercicio de comunicar un mensaje, puede ser atractivo, puede ser lo que sea, ¿no? O sea, funciona. Pero cuando tú conectas y justamente haces trasciendes ese efecto de comunicación, es cuando activas justamente estas partes, ¿no? O sea, entender al cliente, entender tu audiencia, tener un conocimiento de un propósito y conectar con emociones. Yo ya anoté todo. ¿Ustedes ya lo notaron? Porque yo así de, Dios. Sí, esta parte emocional, qué Es tan importante es, que siento superimportante. que eso es al final, ¿no? Todo. O sea, Lo conectar es. con una imagen, conectar con la comida, conectar con una canción, conectar con un propósito y un proyecto, es lo que queremos, ¿no? Creo que, y cierto que de alguna manera todas y todos los que estamos aquí hoy queremos conectar, ¿no? Y de maneras mucho más profundas. Kiara, hablando de emociones, ¿cómo utilizas tu arte para conectar con diferentes públicos y crear, ¿no?, este impacto mucho más allá del entretenimiento? Está bueno esta conversación porque todas hacemos algo tan distinto y siento que hay ámbitos en los que uno tiene que escuchar mucho más lo que necesita el público. En mi caso, siento que es como, es mucho más catártico, ¿se dice? Sí, es como una catarsis para mí, como hacer cada álbum que hago, cada canción. Siento que hay temas colectivos que de pronto me llegan a la hora de ponerme a componer y como ver qué decir. Pero después hay temas que me interpelan a mí como ser humano, como mujer, en una sociedad liderada por hombres, que bueno, a mí personalmente me mueven y eso como consecuencia termina moviendo a un montón de otras personas porque son temáticas humanas. Pero sí, como que depende qué proyecto estoy haciendo, si necesito ver lo que necesita la audiencia o si necesito yo contar lo que a mí me pasa, ¿entendés? Entonces, sí, como creo que le presto más atención, más que a las palabras y al mensaje que quiero decir a través de mis canciones, a lo que más le presto atención de qué es lo que necesita la audiencia es en la parte más visual, en la parte sonora también, de cómo, de qué es lo que está necesitando el mercado en términos de sonido, también lo que me mueve a mí, obviamente, en términos de sonido, pero sí hay como momentos y momentos para hacer distintas músicas. Pero sí, es loco eso porque hay un juego como contradictorio entre qué es lo que yo quiero decir y qué es lo que la gente quiere escuchar o qué es lo que la gente quiere ver.
Y también creo que hay tipos de artistas que se mueven de maneras muy distintas. Hay artistas que hacen lo que se les canta y que igual les va increíble y les vale lo que... O sea, O la interpretación de lo que ellos están escuchando, ¿no? Porque al final la música es como muy personal. Entonces, Sí. si tú estás cantando de, no sé, de que te rompieron el corazón, pues a cada quien le toca el sí, corazón es lo que digo, que diferente, son ¿no? como temáticas muy humanas que nos suceden a todas y a todos. Entonces, sí, como que yo en general hablo de esos temas más existenciales, como del convertirse en adulto, en como, no sé, estas cosas como de la nostalgia que te empieza a agarrar cuando vas cumpliendo más y más años y mirás atrás y ves las vidas que viviste dentro de una vida. Es como, esos son los temas que más me interpelan a mí, que creo que igual mueven mucho a la gente, pero sí, es como que es más personal, es como, y eso como que se permea a la gente. Micaela, hablando de formas artísticas y también de expresión, ¿cómo has utilizado tú la comida como una herramienta para contar historias y conectar con distintas culturas? Pues mira, o sea, la comida, platicábamos tras bambalinas un poquito, y siempre me preguntan, ¿eres chef? Entonces, primero mi respuesta es, no sé cómo responder esa pregunta, pero gracias a Petrushka ya hoy la pude formular, y es no de formación, pero yo crecí en la cocina, y entonces para mí la cocina pues es algo como muy natural. Y yo lo he usado como un canal, o sea, para mí la cocina y los restaurantes y las experiencias que hago han sido un canal de comunicar las cosas que a mí me importan. Yo crecí mi infancia en Valle de Bravo, en el campo, entonces cuando me mudé a la ciudad en secundaria yo no entendía muchas cosas de la gente de la ciudad o lo que llevaban de lunch o como por qué no sabían cómo, de dónde sacaban las zanahorias, ¿no? Y eso me impactó mucho. Y gracias a esa experiencia en donde yo pude como comparar lo que para mí era normal con lo que para la mayoría de la gente es normal, que la mayoría de las personas vivimos en ciudades, y eso fue como un llamado para mí en donde dije, ok, aquí hay algo que yo puedo hacer, porque lo empecé chiquita no como un negocio, sino como por mis amigas, ¿no? Como ayudándoles, o de, ¿por qué comes esto? ¿O por qué no pruebas esto? Y entonces yo he usado la comida en ese sentido como un canal en donde me interesa mucho que la gente conozca de dónde vienen las cosas, hablando de la responsabilidad, por qué comemos una cosa y por qué no otra, si vas al súper realmente te cuestiones qué estás comprando, que si vas a cocinar es mucho mejor tratar de cocinar aunque sea una vez a la semana, porque eso te da una conciencia inmensa de todo lo que te estás metiendo a tu cuerpo, aunque eso sea en un restaurante o en un avión. O sea, al final de cuentas, el que tú tengas ese conocimiento... No nos hagas pensar lo que estamos No, comiendo. sí, ¿no? ¿verdad? Al final está bien, también siempre es un balance en la vida, ¿no? O sea, también es como tener esa conciencia de sin caer en un extremo de nada, y lo mismo con la belleza y lo mismo con absolutamente yo creo que todos los campos, pero tener el conocimiento y también escucharte a ti. Entonces, bueno, yo lo uso como un canal en muchos sentidos, del campo, de la ciudad, de la comida, del proceso. Para mí es fundamental como que conozcamos los procesos porque le das el valor a las cosas. En fin, entonces yo tengo una hija de 4 años y entonces para mí es muy importante como que ella participe desde cómo hacemos los hotcakes desde cero, ¿no? Y cómo eso se convierte en otra cosa, porque al final, y lo mismo cuando dibujan, ¿no? O sea, tú saca estos colores y cómo se hace esto, o sea, como hay un proceso de las cosas, y hoy en esta vida tan acelerada hemos perdido mucho el valor del proceso, como que estamos ya le damos mucho valor al producto terminado, y hay mucho detrás que es muy rico. Realmente. O sea, Es creo verdad que genera mucha conciencia de como el proceso creativo y de conciencia, el proceso de la alimentación. Súper interesante. Y para los niños más todavía. Bueno, para todos, pero para los niños es súper interesante eso.
Sí, y al final es un ejemplo la alimentación, ¿no? Pero eso se refleja en, yo creo que muchos otros ámbitos. Sí, no, todo el tema de los procesos, siento que todavía, creo que la generación millennial fuimos las y los últimos como en entender estos procesos. Y no porque yo ya suene aquí como de que tía Romy, ya casi, estoy a unos mesecitos de mis 40. Pero, ¿Eres millennial? ¿Mande? ¿Eres millennial? Soy millennial, sí. Proud millennial, no es cierto. Pero hoy lo queremos todo rápido, peladito, que no me cueste trabajo. Véndemelo en 21 días, va a sanar todos mis traumas. No quiero esperarme 8 meses para que mi piel se vea bien en una sesión. Es como todo inmediato, ¿no? O sea, Todo inmediato. O sea, y entonces se ha perdido un poco el tener que esperar a que tu artista favorito se tarde 2 o, en caso de Adele, 6 años en sacar un nuevo disco, un nuevo álbum. No es como de, ¿qué está pasando? Como que todo lo queremos ya. Y se nos olvida que también, si queremos ver algo que realmente valga la pena, toma tiempo. Y necesitamos también esos procesos, ¿no? Anabel, platiquemos de procesos, pero también, ¿cómo logra proyectos públicos que la cultura y la creatividad sean accesibles, ¿no? Y generen un impacto en el público y en específico en las mujeres? Bueno, de nuestro lado lo fomentamos a través de 2 pilares, que es la comunidad y la cultura. Dentro de nuestros recintos tenemos espacios, talleres, estudios que damos a creativos y especialmente a creativas, ¿no? Y tenemos este esquema en lo cual hacemos intercambios, ¿no? Entonces puede ser intercambios contra obra de arte, porque sabemos que pues dentro como de estos procesos creativos, a veces como mujer o como creativo artista, te puedes confrontar como a barreras como muy básicas, ¿no? Y pues parte de nuestra propuesta, nuestro propósito es eso, ¿no? Entonces te damos este espacio, no hablemos como de esta parte más económica y vemos cómo podemos construir juntos. Entonces eso es el primer punto. El segundo es que también damos plataformas, entonces plataformas digitales, ¿no? Y ahí coincido muchísimo contigo porque a través de nuestras redes sociales, a través como de amplificación en medios, pues Generar Prim ha podido como empujar a artistas y creativos, ¿no? Y también pues plataformas físicas, ¿no? Que nuestros recintos, entonces por ejemplo, durante la Semana del Arte tenemos esta plataforma que se llama Mis Represente, de lo cual como presentamos algunos artistas en Casa Barcelona, pero somos también aliados de Salón Acme, en lo cual también pues presentamos como más de 60% de artistas mujeres, ¿no? Tenemos también pues en algunas semanas mujeres creadoras que abrimos las puertas de Generar Prim para que las creativas puedan presentar sus producciones, sus obras, sus creaciones, ¿no? Y que la gente lo pueda ver. Siempre son eventos gratuitos, abiertos al público y pues en octubre nuestro altar, tenemos un altar que ya se ha posicionado como uno de los, pues yo diría como 3 altares más grandes de la Ciudad de México, me voy a atrever, ¿no? Recibimos más de 9,000 personas en este espacio y esta actividad específicamente se ha hecho desde 4 años con 2 socias de Planta DB, que son mujeres que han tenido su estudio y su espacio como en Generar Prim, y pues estamos muy felices porque pues es una plataforma, ya está dentro de la cultura popular, vamos a decir, ¿no? La gente viene, los vecinos, toda la zona se mueve, ¿no? Para ver este altar y es el producto de una colaboración y ahí yo diría como que lo que realmente a nosotros nos mueve son estas oportunidades de colaboración, ¿no? De crear proyectos más grandes donde pues nosotros podemos darte esto y tú pues juega con lo que nosotros te podemos aportar, ¿no? Yo quiero agregar que, no sé, pues yo vivo en México hace 10 años, como no crecí en la Ciudad de México, y siento que ustedes como que abrieron, corrígeme si estoy mal, como estas casas majestuosas
que existían, donde antes hacían, no sé, las bodas en un salón o lugares súper modernos. Y de repente me acuerdo la primera vez que fui a Prim, que fue a algo de arte, y dije, ¿qué es esto? O sea, yo nunca había entrado a algo así, algo parecido. Entonces, y luego hicimos la portada y Yalitza justamente ahí en esta casa. Y como que las historias que cuentan Exacto, y sí. todos estos lugares donde ustedes han como dado a la luz como una casa que quizás estaba abandonada, como una que está en la San Miguel. No, y la iban a destruir. Sí, Entonces o también sea, hay como este tema preservar de esto y que preservar. sigan como estas historias, se me ha hecho pues increíble. Aparte son como con poca intervención, lo cual es hermoso Sí. porque podés ver como los años y como tiene una identidad, como un carácter muy fuerte todas las casas. Y Sí, General Prim eso es algo que como, buscamos es una locura. A muchísimo, mí me ¿no? impactó mucho ese espacio Yo cuando... creo que cada vez que vas te sigue impactando, o sea, no es algo que, ya, otra vez, ¿no? O sea, entras y como que hay un de... Sí, tiene wow. demasiada personalidad, ¿no? Sí. Ya en sí, en los lugares tienen como que Y cuentan una también historia es como propia. esta idea de cómo preservamos patrimonio, ¿no? Que siento que no rechacemos la historia, sino como le damos la vuelta para darle un nuevo sentido, ¿no? Como esta historia nos puede ayudar a mover el status quo, a llevar frescura, ¿no? Sin pues tirarlo a la basura, ¿no? A veces tenemos ganas de apuntar hacia el futuro y dejar todo como, ¿no? La idea es un poco eso, ¿no? Como rescatamos y como damos un nuevo sentido a través de la historia. Carla, en un mundo donde la moda y los medios cambian constantemente, y hablando también, ¿no?, como de esta inmediatez, ¿qué estrategias han implementado en Vogue para conectar con nuevas audiencias y mantener su relevancia como un puente, ¿no?, entre el lujo, la creatividad y la cultura latinoamericana? Pues creo que es una pregunta muy buena, importante porque hace unos años nos formamos parte de Vogue Global, que obviamente son con todas las revistas de Vogue Internacional, y al principio como que todo el mundo decía, ay, ahora va a ser puro contenido de Estados Unidos, entonces nos hizo como pensar esto de contenido local, que al final, al contrario, ¿no? Nosotros lo vimos como una oportunidad de tener este contenido local que lo compartimos con Global, y a través de esas plataformas pues hemos compartido la Gala de Muertos o la celebración de Día de Muertos con Vogue US, y hemos visto justamente cuánto interés hay del mercado estadounidense hispano que quiere consumir este material, ¿no? Y también van a Vogue US para leerlo en inglés o en español. Muchas veces cuando hacemos, creo que para conectar con diferentes audiencias, pues es súper interesante porque tenemos los datos ahí, ¿no? De cuánta gente le interesa este artículo, cuánta gente se mete a una portada. Y justo lo que decías de una imagen, ¿no? Hay esa persona que dice, wow, qué increíble imagen, fotografiada por tal y tal fotógrafo, y la importancia de que te acuerdas, ¿no? De qué es la primera moda que te encantó o por qué conectas con la imagen. Y luego hay otra generación que le interesa muchísimo el enchinador de pestañas de la hija de Salma Hayek y genera 10 millones de views, ¿no? Entonces, es como aprender de cómo sacar el contenido que tenemos para cada plataforma y para cada generación que impacta muchísimo. Entonces, ha sido súper interesante porque algunas historias, pues que decimos, no, nadie las va a leer, pum, ¿no? O sea, cosas de artesanía, cosas de cultura, de arte. Encontramos que esta semana de Mako tuvo muchísimo impacto, cuando el año pasado pues no tuvo tanto el mismo impacto. Entonces, pues vamos, no voy a decir que es 100% esta estrategia, porque parte de este trabajo es pues ser ágil y poder reaccionar a lo que está pasando, que vemos toda la información todos los días. Entonces sí, es probar las diferentes plataformas y ver lo que funciona, sin quitar esa esencia de Vogue, ¿no? Sí, claro. Pero qué padre que también mencionas esto de que también en los procesos creativos existe un montón de riesgo, pero que tienes que escuchar también mucho tu intuición y que a lo mejor muchas veces no va a ser el resultado que tú quieras, pero que igual siempre, lo aseguro, vas a aprender algo en el camino, ¿no? Como de, creo que la próxima vez lo podríamos hacer de esta manera. Ya nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría que cada una de ustedes, brevemente, porque ya sé cómo son, ¿no es cierto? Empiezan a tocar aquí como las trompetitas, ¿no es cierto?
¿Qué consejo le darían a alguien que busca herramientas para llevar su expresión a nuevos espacios y generar un impacto más allá del entorno actual? ¿Más allá de qué? Más allá del entorno actual. Pues yo creo que hablando de intuición y hablando de impacto y responsabilidad, y hace rato hablaban de la información es poder, ¿no? Entonces, o sea, sí es confiar en tu intuición, escuchar tu intuición, pero también en la información. Y yo creo que en esa combinación, perder el miedo y arriesgarte y confiar en que puede funcionar o no, pero que algo sucederá. Y si no, tendrás una respuesta y después podrás ir modificando también y no pasa nada si te equivocas. Yara. Yo creo que es interesante si uno quiere empezar a meterse en el mundo creativo o como hacerlo con mucha conciencia de uno mismo, de los procesos de uno mismo. Yo lo puedo decir como en el ámbito de la música y el cine y el teatro. Pero sí creo que es muy interesante eso, como comenzar el camino artístico con mucha conciencia, con mucha autorreflexión, porque al fin y al cabo todos podemos poner cosas en el mundo de música, cosas, opiniones, bla, 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 y creo que hay tanto de eso que lo interesante es hacerlo con mucho eje. Creo que lo primero es el autoconocimiento, o sea, partiendo de quién soy, qué quiero ser y a dónde quiero ir. Y eso me va a generar una identidad y va a ser una brújula, ¿no? Que te va a acompañar siempre. Y en base a eso, pues atreverte, ¿no? Lo digo en primera persona porque, por ejemplo, yo estoy acostumbrada a que mi trabajo hable por mí, ¿no? O sea, para mí esto no es un lugar cómodo, a eso voy, ¿no? Es así como, ¿no? Pero justamente de eso se trata, ¿no? Al final es como atreverte y hacer las cosas, ¿no? Diría que conexión y comunidad, o sea, atreverse a hablar con la gente, a buscar mentores, a compartir las emociones o lo que sientes, porque muchas veces la gente pasa por los mismos procesos o las empresas, los proyectos, entonces puedes compartir y seguramente en algún momento pues esta comunidad, esta conexión pueda sumar, o sea, no temerlo en compartir y tanto como comunidad de cercanos como gente como más, y eso, o sea, va mucho de la mano con atreverse, ¿no? Y especialmente para las mujeres, ¿no? No olvidar como la sororidad y saber que posiblemente pues eso va a crear como algo más grande. Creo que agregando, o sea, obviamente todo lo que han dicho es increíble, la comunidad, y creo que también es importante pues encontrar tu voz. Y ahorita siempre que hablo con gente joven y que preguntan cómo entrar a esto, cómo hago esto, tienes tanto a tus manos que nosotros, bueno, yo al menos que no soy millennial, no tenía. Ahorita tienes LinkedIn, Substack, todas las redes donde puedes conocer a tu héroe en persona, ¿no? O sea, siento que ya lo tienes, y precisamente como en plataformas así, estando aquí, como crear como esa sororidad, ¿no? Entre amigas, y atrévete a ir a presentarte y platicar de tu proyecto. Y creo que tener un grupo de amigas que te apoyan y o amigos que te apoyen en tu proyecto y en lo que quieres hacer, creo que es lo más importante, ¿no? Muchísimas gracias. Yo voy a seguir platicando aquí con mis nuevas compañeras de temas creativos. Muchísimas gracias, muchas gracias Bárbara, Karina, Olga, por este espacio. Y muchas gracias a ustedes.